Ok, bueno, buenas noches, queridos hermanos en Cristo. Que el Señor les bendiga. Qué gran gozo y bendición poder estar una vez más con ustedes en la clase del módulo especializado de predicación expositiva. Damos la bienvenida también a todos los hermanos que nos ven por medio del Facebook. Gracias al Señor que les podemos tener aquí con nosotros en esta clase del Instituto de Ministerio Expositivo. Este es el módulo especializado de predicación expositiva y por la gracia del Señor tengo el privilegio de poder impartirlo. Así que vamos a recordar un poco, hermanitos, de qué trata esta clase o este módulo. Este módulo está orientado en capacitar a cristianos servidores y líderes de las iglesias evangélicas en los fundamentos teológicos de la predicación expositiva y en el proceso de exégesis y predicación de ciertos textos epistolares. La meta de este módulo es que el cristiano sea un devoto estudiante, que usted sea un devoto estudiante de la palabra de Dios y fiel expositor bíblico, adecuadamente capacitado, integralmente formado y excelentemente calificado para extraer de las escrituras el mensaje bíblico, aplicarlo a su vida y luego exponerlo de forma clara, ordenada y precisa a su audiencia. El objetivo general, hermanos, de este módulo es que el estudiante sea capaz de aplicar correctamente los pasos del proceso de transición de la exégesis a la predicación del Nuevo Testamento, a fin de que sea un predicador expositivo de la palabra de Dios. Este módulo especializado en predicación expositiva se enfoca más que todo en las epístolas, Así que es nuestra meta, es la meta del módulo, el objetivo, perdón, del módulo, que usted sea capaz de aplicar correctamente los pasos de transición de la exégesis a la predicación de una epístola del Nuevo Testamento, a fin de que usted sea un predicador expositivo de la palabra de Dios. Recordemos un poco el esquema del contenido del módulo de predicación expositiva. Recuerden que este módulo se desarrolla en 4 unidades. La primera unidad tiene que ver con los fundamentos de la predicación expositiva, son fundamentos teológicos, y también tenemos en la segunda unidad exponemos conocimientos acerca de la hermenéutica especial. Tratamos de identificar esos principios de hermenéutica especial que se aplican específicamente al subgénero epistolar. Entonces ahí en esa segunda unidad pues abordamos la forma, el contenido y función de las epístolas, porque esa es nuestra área de estudio. Y en la tercera unidad en la que estamos en este momento, estamos en la tercera unidad, tiene que ver con la exégesis. Aquí aprendemos ciertos pasos o un proceso fiel que nos ayudará a transicionar, ¿verdad? Y a extraer el significado del texto, extraer lo que el autor original quiso decir a la audiencia original, para luego en la cuarta unidad predicarlo, aplicarlo, cómo ese mensaje se aplica a la audiencia contemporánea. Entonces, hermanos, así de manera general, este es el esquema del contenido del módulo de predicación expositiva. Esto es lo que ustedes ya vieron y verán en este módulo. La información, el contenido, el estudio de este módulo. Estamos en la tercera unidad, hermanitos, a manera de repaso, y es la unidad de la exégesis. Aquí en esta tercera unidad usted podrá identificar y aplicar 4 de 9 pasos claves en la transición de la exégesis a la predicación de textos epistolares, específicamente en el Nuevo Testamento. Entonces, el objetivo general de esta tercera unidad es que el estudiante sea capaz de aplicar los pasos del proceso de exégesis bíblica a una epístola del Nuevo Testamento.
a fin de extraer lo que el autor original quiso comunicar a la audiencia original. Aquí no vamos a aplicar ningún concepto a nuestras vidas, ya que eso lo dejamos para la cuarta unidad, donde extraemos esos principios atemporales que podemos aplicarlos a nuestra audiencia actual, principios teológicos, verdades universales. En esta tercera unidad solamente nos concentramos, o nuestra propósito es, objetivo es extraer, por eso se llama exégesis, extraer, sacar, ¿verdad? Lo que el autor original quiso comunicar a su audiencia original. Aquí nos vamos al pasado, aquí nos vamos a la Biblia, aquí tratamos de entender la audiencia lectora y los receptores bíblicos y el autor o el escritor bíblico, cuál fue el mensaje que comunicó a ellos. Todo es en el pasado. Aquí tratamos de entender el texto, de interpretar el texto, de observar el texto. Aquí no aplicamos el texto. Eso está reservado para nuestra cuarta unidad. Entonces, 4 pasos nos ayudarán a extraer lo que el autor original quiso comunicar a su audiencia original. Entonces, ¿cuál es el primer paso? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los pasos del proceso exegético? Bueno, el primer paso, como ya lo habíamos visto, hermanitos, si ustedes lo recuerdan, ya lo habíamos estudiado, estoy haciendo un repaso de lo que hemos visto. El primer paso es la preparación personal. La preparación personal. Ese es el primer paso. Sabemos que cuando abrimos la Biblia estamos pisando tierra santa. Sabemos que no debemos venir con orgullo, con un sentido de autosuficiencia a la escritura. Sabemos que tenemos que venir con un sentido de dependencia, de rodillas, pidiendo al Señor que su Santo Espíritu nos ilumine para entender su palabra, para interpretar su palabra, de manera que al final podamos aplicarla correctamente. Así que este primer paso es indispensable, no es opcional. Recordemos que cuando abrimos la palabra de Dios, estamos pisando tierra santa. Cuando nos sentamos para estudiar la Biblia, esta no es una tarea de un hombre impío que está impresionado consigo mismo, ¿verdad? A lo largo de las Escrituras, los hombres que predicaban o que hablaban en el nombre de Dios, primero escuchaban a Dios hablarle a ellos. Primero fueron humillados en la presencia del Señor. Así que el aspirante a predicador debe primero escuchar a Dios hablar en las páginas de las Escrituras. Debe aprender a pensar en pensamientos de Dios después de él, antes de querer aún abrir el texto para entenderlo. El predicador, el estudiante de la palabra de Dios debe ser humillado en la presencia del Señor en oración. Aquí es donde el predicador debe comenzar de rodillas, enterrado en las páginas de las Escrituras. Debe aprender a alimentar su propia alma con la palabra de Dios. Debe gritar como el salmista del Salmo 119, versículo 28, fortaléceme conforme a tu palabra. Y debe sentirse como el apóstol Pablo que decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Recordar su insuficiencia y su incapacidad de poder, por sus propias fuerzas, querer entender este texto sagrado, ¿verdad? Y aplicarlo. Todo es por medio de la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios en uno. Así que empezamos así, hermanos. Es el primer paso. Segundo paso, ¿verdad? En el proceso de transición de la exégesis a la predicación es que analizamos el contenido del texto. Analizamos el contenido del texto. ¿De qué manera analizamos el contenido del texto? Cuando venimos a la Biblia y abrimos la Biblia para poder estudiarla, necesitamos en primer lugar observar lo que el texto dice. En la observación, ¿verdad? Observamos lo que el texto dice. En la observación nos concentramos y saturamos del contenido del texto. No buscamos saber lo que el texto significa, sino solo reconocer lo que el texto dice.
La observación, hermanitos, la observación concierne en reunir toda la información que podamos de un libro o pasaje bíblico en la forma más objetiva posible. Así que una de las reglas más importantes del análisis del contenido del texto, una de las reglas más importantes de cuando queremos estudiar la Biblia es que tenemos que observar, o sea, leer lo que el texto dice de manera normal, natural. Debemos examinar todo lo que el texto dice antes de querer interpretar lo que significa. Queremos examinar cada párrafo, cada oración, cada frase, cada palabra. Recuerden por un momento, hermanos, lo que hemos estado viendo cuando observamos el texto, o estamos observando el texto, estamos observando la gramática. Hay muchas cosas que podemos observar del texto. La observación del texto nos ayuda a entender en cierta manera todo lo que rodea mi texto, históricamente, ¿verdad? Las circunstancias, etcétera, todo aquello que rodea mi texto. Tiene que ver con el contexto histórico, con el contexto gramatical, con el contexto literario, etcétera. Pero una de las cosas que debemos observar principalmente en la Biblia es la gramática. La gramática. Cuando analizamos el texto, el contenido del texto bíblico, necesitamos leer y observar bien la gramática, determinar. Cuando hablamos de gramática, ¿de qué estamos hablando? A manera de repaso, hermanitos. Cuando hablamos de gramática, estamos hablando de determinar el sentido morfológico de las palabras, pero también de determinar la relación sintáctica de estas palabras. Una definición de gramática sería esta. Es el estudio de la estructura de las palabras, las formas en que éstas se enlazan y los significados a los que tales combinaciones dan lugar. Esta definición es extraída del manual de gramática española del pastor Julio Pacheco del seminario CEPE, Honduras, donde yo estudié por la gracia del Señor. Entonces, la definición de gramática, la vuelvo a repetir, hermanos, es el estudio de la estructura de palabras, las formas en que éstas se enlazan y los significados a los que tales combinaciones dan lugar. De manera que cuando estamos estudiando la Biblia, abrimos la Biblia, empezamos a leerla, venimos, ¿verdad?, dependiendo del Señor, pero cuando empezamos a leer de manera tranquila, normal, paciente, empezamos a observar el texto y observamos gramaticalmente el texto. Determinamos el sentido morfológico de las palabras. ¿Qué significa esto, hermanos? Lo que significa es que identificamos los tipos de palabras, o sea, las categorías gramaticales, los tipos de palabras que hay, los tipos de palabras que conocemos y sus variaciones o sus accidentes, le llaman también en la gramática. O sea, identificamos los artículos, los sustantivos, los adjetivos, los pronombres, los verbos, las preposiciones, los adverbios, las conjunciones, las interjecciones. Tratamos de entender, observar cada una de estas palabras, identificarlas, reconocerlas y ver sus variaciones morfológicas para, hermanos, para entender los pensamientos del escritor, cómo comunicó esa palabra, si era una descripción como un adjetivo que modifica un sustantivo, le da cualidades, lo describe, o era un verbo que transmitía un sentido de mandato, de exhortación, o era una realidad, ese verbo transmitía una realidad, una verdad. Entonces necesitamos identificar la gramática. Cuando estamos observando la Biblia, observamos la gramática y en primer lugar los tipos de palabras, sentido morfológico de las palabras. Y no solamente eso, hermano, sino también la sintaxis de las palabras. La morfología, para que una vez más quede claro, es la que se ocupa de la estructura de las palabras, su constitución interna y sus variaciones. Mientras que la sintaxis tiene que ver con o trata con las reglas que gobiernan el posicionamiento de las palabras en la oración para formar conjuntos de palabras, frases, cláusulas y oraciones. Necesitamos identificar
¿qué tipo de palabra tenemos cuando estamos leyendo la Biblia? ¿Qué tipo de palabra estamos leyendo? ¿Es un sustantivo, es un artículo, es un verbo, es una preposición? ¿Y cuál es su uso? ¿Cuál es el uso de esas palabras? ¿Cuál es la función? También dentro de la oración necesitamos identificar las partes o los elementos de la oración. Necesitamos identificar el sujeto, ¿verdad? ¿Quién realiza la acción? El verbo, que es la acción que realiza el sujeto. Los complementos directos, complemento indirecto, o sea, los receptores de la acción del sujeto. Necesitamos identificar los complementos circunstanciales del lugar, de modo, de tiempo, etcétera. Hermanos, todo esto ustedes lo han visto, ¿verdad? En la clase ya lo hemos tratado, ya hemos observado la gramática del texto. Hemos dedicado bastante tiempo para estudiar la gramática, claro, en el español, porque estamos usando una traducción del español. Cuando ustedes quieran estudiarlo en griego, pues ya saben, CP Honduras enseña griego y hebreo, y CP Global, ¿verdad? El griego, así que ustedes allí pueden escoger para hacer este mismo proceso de observación gramatical, pero ahora en el griego. Entonces, cuando observamos la Biblia, queremos analizar el contenido del texto. Entonces, no podemos analizar el contenido del texto sin observarlo gramaticalmente, sin observar la morfología y la sintaxis de las palabras. Y no solamente eso, debemos observar la estructura gramatical del texto. Observar la estructura gramatical del texto. Y aprendimos a hacer diagramas en bloque. Saben ustedes que hay diagramas lineales, ¿verdad? Hay diagramas lineales que nos ayudan a ver la relación de dependencia de una palabra con otra. De cierta manera, el diagrama lineal es más preciso, me ayuda a entender cómo una palabra está relacionada con otra, si se la está modificando, si la está explicando. En el diagrama lineal es más preciso, más específico y funciona más para el estudio exegético, para la exégesis. Pero nosotros, hermanos, hemos determinado concentrarnos en el diagrama en bloque. Por razón de tiempo, ¿verdad? Necesitamos más tiempo para estudiar los diagramas o aprender a diagramar linealmente, y se necesita mayor conocimiento de la gramática. Así que decidimos observar la estructura gramatical del texto a través de los diagramas en bloque, los diagramas de oraciones también le llaman. Y este diagrama en bloque tiene el propósito de describir gráficamente por sangría y subordinación la relación entre palabras y cláusulas de un pasaje. Este diagrama en bloque nos ayuda a identificar las oraciones principales, como lo ven ustedes aquí, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué o para qué hacemos estos diagramas? Para identificar las oraciones principales. Estas oraciones principales sabemos que comunican ideas completas e ideas independientes. Es en estas oraciones principales donde nosotros podemos conocer o entender qué es lo que el escritor está comunicando a la audiencia original, cuál es el tema que está comunicando, ¿verdad? El tema en este diagrama en bloque, por ejemplo, no es la obra del ministerio. Ese no es el tema. El tema no es hablar acerca de los pastores y maestros. El tema no es hablar acerca del cuerpo de Cristo. El tema en este diagrama, por la oración principal que la vemos aquí, si me lo permiten, para recordarlos un poco, la oración principal está aquí. Es una oración independiente que comunica una idea completa e independiente. Él mismo constituyó y luego los complementos: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? Entonces, lo que el Señor dio, ¿verdad?, a la iglesia para edificarla. Entonces, podemos ver ahí la idea principal, y él mismo constituyó, él mismo dio, hablando de Cristo, lo que dio a la iglesia para edificarla. Entonces, tenemos que identificar las ideas principales, las oraciones principales y las oraciones subordinadas que explican o amplían las oraciones principales. Si no hacemos esto, hermanos, si no lo vemos gramaticalmente, no vamos a ser precisos. Vamos a hablar de otra cosa, vamos a analizar
algo que el escritor tal vez no era el énfasis de él o no era el tema o el asunto que él estaba queriendo comunicar. Y tal vez nosotros vamos al no hacer esto, vamos a terminar desviándonos de la idea central de ese pasaje, de ese párrafo. Así que, hermanitos, todo esto tiene que ver con la observación del texto. Esto es lo que el texto dice. Esto es lo que el texto dice. No estamos interpretando el texto, solo lo estamos observando. Estamos diciendo lo que el texto dice en su sentido normal y natural y gramatical. La gramática es la que habla, ¿verdad? Yo no le estoy imponiendo al texto, solo estoy diciendo lo que el texto dice. El texto en este, por ejemplo, pasaje de Efesios 4, 11 al 12, el texto me dice que el escritor está comunicando esta idea principal. Claro, esta idea tiene una conexión con otras ideas más amplias, ¿verdad? Si nos vamos más atrás, vamos a ver una idea más predominante que es el tema de la unidad en Efesios 4 del 3, Efesios 4 del 3 en adelante al 16, el tema que sobresale es el tema de la unidad y tiene que ver con el andar digno del creyente. Recuerden que todas estos diagramas, hermanos, nos ayudan también a conectar o a entender el flujo de pensamiento del escritor, el flujo de pensamiento del escritor. Y esa es una de las características principales de la predicación expositiva. La predicación expositiva estudia el texto en su contexto, ¿verdad? Trata de identificar el flujo de pensamiento del escritor. ¿Qué es lo que el escritor ha venido diciendo? Dice y sigue diciendo. Entonces, el diagrama en bloque me ayuda a identificar esas ideas principales y esas oraciones que amplían, que explican, que desarrollan esa idea principal. Y cuando usamos la gramática, somos más precisos a comunicar fielmente lo que el escritor está queriendo comunicar a la audiencia original y no le estamos imponiendo al texto. Así que, hermanos, recuerden eso que ya habíamos visto, ya han aprendido ustedes a diagramar, a identificar las oraciones principales, cómo identificamos una oración principal con su verbo principal no subordinado, cómo identificar los verbos que no están subordinados y cómo identificar las oraciones o cláusulas o frases subordinadas, ya sean a un sustantivo como una cláusula adjetival, a un verbo como una cláusula adverbial, a un ¿cómo se llama? Complemento. Entonces, necesitamos aprender la gramática para observar el texto. Y de esa manera, hermanitos, vamos a recordar qué es lo que estamos viendo. Estamos viendo cómo se analiza el contenido del texto. El contenido del texto, hermanos, se analiza observando el texto. ¿Qué dice el texto? ¿Verdad? Observando el texto, observamos la gramática, observamos la morfología, la sintaxis, la estructura de las palabras, observamos claramente otros elementos que ya hemos visto. No lo voy a repetir porque lo hemos visto, ¿verdad? Anteriormente. Pero necesitamos observar el texto. ¿Qué dice el texto? ¿Verdad? El propósito del libro, ¿verdad? Observar el contexto histórico del libro, a quién escribió, hacerle preguntas al texto, ¿verdad? ¿Quién escribió? ¿Qué dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿A quién lo dijo? Etcétera. Al observar el texto solamente decimos lo que el texto dice. Lo que el texto dice. No estamos interpretando, solo estamos observando y diciendo y transmitiendo lo que el texto dice. Ahora, ¿de qué manera analizamos el contenido del texto? Número uno, observando el texto. Y número dos, interpretando el texto. De esa manera analizamos el contenido del texto. Primero observándolo y luego interpretándolo. No podemos interpretar sin observar. No podemos interpretar sin observar. Necesitamos primero observar y luego interpretar. Pasamos a la interpretación. Y cuando pasamos a la interpretación, ¿verdad? Perdón. Necesitamos hacernos preguntas. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? ¿Qué significa? ¿Por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? Son preguntas que nos ayudan a pasar hacia la interpretación. ¿Qué dijo el apóstol Pablo
tiene que ver con observación. Eso debe estar visible, debe observarse, debe verse. ¿Qué dijo? Ahora, ¿qué significa eso que dijo o por qué lo dijo? Eso tiene que ver con interpretación, hermanos, interpretación. Y para interpretar el texto necesitamos principios, principios objetivos, reglas que nos limiten nuestra subjetividad, nuestra imaginación, reglas que nos ayuden a entender de manera normal y natural el texto tal y como el autor original quiso comunicarlo a la audiencia original. No vamos a imponerle, no vamos a imponerle nuestra cultura, no vamos a imponerle nuestra teología, no vamos a imponerle nuestras emociones o motivaciones. Vamos simple y sencillamente a aplicar principios y reglas que nos ayuden, reglas objetivas que nos ayuden a dar el sentido o el entendimiento de lo que el autor dijo a la audiencia original, ¿verdad? Entonces necesitamos reglas y principios. Y ya las vimos, ¿verdad, hermanitos? Si ustedes recuerdan, vimos esas reglas o principios, así que no los vamos a recordar todos, pero vamos a hacer, nos vamos a concentrar en tal vez en una o dos reglas o principios que son fundamentales. Todos son necesarios totalmente, pero hay dos principios que debemos, ¿cómo se llama? Poner mucha atención, mucha atención. Todos los principios debemos aplicarlos. Si fallamos en uno de ellos, eso puede ser peligroso. Los principios que ya aprendieron ustedes, ¿verdad, hermanitos? En las clases pasadas, en hermenéutica especial, pero es necesario que sepan que hay algunos principios que engloban o encierran los demás principios, y ya lo vamos a ver. Pero antes de ello, recordemos que es hermenéutica, ¿verdad? Hermenéutica no es una pastilla, hermanos, como decía un querido hermano que recuerdo que fue mi profesor, no es una pastilla, no es un medicamento. Hermenéutica proviene de la palabra griega hermeneuo, la cual viene en referencia del dios griego Hermes, el dios mensajero que interpretaba los mensajes divinos a los mortales. La palabra hermenéutica, aunque tiene varios usos en diferentes contextos, pero significa, de manera normal o sencilla, explicar, interpretar. Puede también esa misma palabra traducirse como, valga la redundancia, traducir, pero más que todo la idea es explicar o interpretar. Entonces, esta es una ciencia que tiene reglas, principios probados para interpretar no solamente la Biblia, sino cualquier texto escrito, cualquier texto. Usted aplica estos principios para un periódico, para analizar un libro de recetas o para analizar un dictamen médico, y usted necesita estos principios para entender lo que se está comunicando. Bueno, nosotros usamos principios objetivos, principios probados, no subjetivos, sino que han sido probados en el análisis de textos para entender, ¿verdad?, lo que una persona quiso comunicar a otra persona o un escritor a una audiencia. Así que estos principios de hermenéutica, ¿verdad?, nos ayudan, nos limitan, nos rigen, y vamos a usar ciertos principios de hermenéutica especial para las epístolas, porque hay principios de hermenéutica general, le llamamos, que se aplican a todo texto escrito, ya que la Biblia es un libro que tiene diferentes géneros, prosa, profecía, poesía. Entonces, nosotros necesitamos saber que hay principios generales que se aplican a todo tipo de género, ¿verdad? Pero hay principios, le llamamos especiales, que se aplican o que se añaden. Los generales se aplican a todo género literario, a todo género y subgénero, todos. Pero hay géneros que necesitan de otros principios para interpretarlos, ¿verdad? Y a esto le llamamos principios de hermenéutica especial. Y las epístolas necesitamos identificar su forma, contenido y función, y qué principios nos ayudarán a interpretar las epístolas, que no se pueden utilizar. Esos principios de hermenéutica especial no se pueden utilizar para interpretar, por ejemplo, la poesía o la narrativa. La poesía no va a encontrar párrafos. En la narrativa no va a encontrar párrafos. Allá encuentra estrofas, quiasmos, encuentra versos, ¿verdad? En la poesía, en la narrativa encuentra relatos,
¿verdad? Allí encuentra escenas, etc. Entonces necesitamos ciertos principios de hermenéutica especial para aplicarlos a las epístolas, y por eso es que ya eso lo vimos, lo recuerdan, hermanitos, en hermenéutica especial, en la unidad 2, esos principios que nos ayudan a identificar los párrafos y otros elementos más, las oraciones principales, oraciones ordenadas, etc. Así que, hermanos, veamos cuál es la hermenéutica correcta para la predicación expositiva. Entonces, aquí, hermanitos, aquí vamos a entrar al tema nuevo. Todo lo que he dicho anteriormente es un repaso. Todo lo que he dicho es un repaso. Aquí empezamos ya con nuestro tema del día de hoy, acerca de cómo o cuál es la hermenéutica correcta para la predicación expositiva. Y hoy vamos a aplicar ciertos principios para interpretar, por ejemplo, las palabras. Pero primero vamos a contestar esta pregunta. ¿Cuál es la hermenéutica correcta para la predicación expositiva? Entonces, la hermenéutica correcta para la predicación expositiva es la hermenéutica literal, gramático, histórico. Algunos le conocen también como el método literal, gramático, histórico. Recordemos que hay otros métodos, ¿verdad? Todos en cierta manera, todos los que leen la Biblia y estudian la Biblia tienen en cierta manera algunas reglas o principios que aplican al estudio de la Biblia. Pero la pregunta es, ¿cuál es la hermenéutica que usted usa? ¿Es su hermenéutica objetiva? ¿Es su hermenéutica probada? Su proceso para el estudio de la Biblia es un proceso objetivo, no es subjetivo. Es un proceso que si yo lo aplico, también voy a llegar al mismo significado del texto, o ese proceso tiene una diversidad de significados, cualquiera que usted se imagine. Yo creo, hermanos, ¿verdad? De acuerdo a lo que a uno de los principios de la hermenéutica, que la Biblia tiene un solo significado, aunque varias aplicaciones limitadas a ese significado, a ese texto, pero la Biblia solo tiene un significado, ¿verdad? Cuando el autor o el escritor quiso comunicar un mensaje y usó palabras, esas palabras tenían un solo significado, ese mensaje se debía entender de una sola manera, no podía entenderse de otras maneras. Como nosotros cuando le comunicamos algo a alguien, queremos que nos entiendan tal y como nosotros transmitimos el mensaje, no queremos que nos malentiendan. Es más, nos molestamos si nos malinterpretan lo que queremos decir, ¿no es cierto, hermano? De la misma manera, el escritor comunicaba mensajes no confusos, no duales, sino un único mensaje. Por lo tanto, necesitamos una hermenéutica, hermanos, que nos ayude a encontrar ese único significado del texto, ¿verdad? Lo que el autor original quiso comunicar a la audiencia original. Y por ello necesitamos aplicar esta hermenéutica. Esta hermenéutica, hermanos, es una hermenéutica fiel, es una hermenéutica precisa, es una hermenéutica probada, es una hermenéutica que la han usado, ¿verdad? Desde el tiempo de Jesús. ¿Se acuerdan cuando vimos los fundamentos teológicos para la predicación expositiva? Vimos cómo Jesús interpretó el Antiguo Testamento en Lucas 24. ¿Recuerdan? Él hizo exégesis, él usó la hermenéutica histórica, ¿verdad? Gramatical, etcétera. Los apóstoles lo hicieron. Vemos en la historia de la iglesia, ¿verdad? Los reformadores volvieron a esta hermenéutica. Hermanos, debemos usar esta hermenéutica porque es la hermenéutica bíblica. La hermenéutica que le da el verdadero sentido al texto, ¿verdad? No le impone al texto, sino extrae del texto el significado que el escritor quiso comunicar a su audiencia original. En otras palabras, extraemos el significado de Dios, el mensaje de Dios, a través de esta hermenéutica gramático-histórica. Y cuando hablamos de gramatical, hermanos, nos referimos a determinar el significado de la Biblia, estudiando las palabras y oraciones de la Escritura en su sentido normal y simple dentro de su contexto. Ahora, hermanos, estas palabras, este estudio de palabras y oraciones, claramente las vamos a estudiar en los idiomas originales. Deberíamos hacerlo. Yo sé que ustedes, hermanitos, del módulo especializado de predicación expositiva, y tal vez los que nos están viendo por Facebook, tal vez algunos no conocen el griego, ¿verdad? No conocen el hebreo.
pero esta hermenéutica se vuelve precisa o es más precisa, es más objetiva cuando el análisis del texto se hace en los idiomas originales, ¿verdad? Si no tenemos conocimiento de los idiomas originales, vamos a tener que depender de traducciones, tal vez de algún interlineal o de alguien más. Necesitamos por nosotros mismos estudiar en el griego las palabras y las oraciones de las palabras. Así que ustedes, hermanos, hombres del módulo especializado de predicación expositiva, espero en el Señor que después de graduarse decidan optar por ir a CP Honduras, CP MEDA, que les va a dar aún mayores herramientas para buscar la precisión del estudio de la palabra en los idiomas originales. Así que, por consiguiente, en este instituto vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo por buscar la precisión, haciendo uso de ¿cómo se llama? Traducciones, haciendo uso de ciertos de software, por ejemplo, por ahí si alguien tiene logos, eso puede ayudar. Si alguien tiene, vamos a ver si podemos usar el My Bible para ver si podemos superar un poco esta brecha de lenguaje, aunque sabemos que necesitamos entrar a un seminario para estudiar los idiomas originales y así ser más precisos al momento de interpretar las palabras y la relación de estas palabras de manera normal y natural, gramaticalmente hablando. Así que, hermanos, puesto que las palabras son vehículos del pensamiento y puesto que el significado de cualquier pasaje se tiene que determinar por un estudio de las palabras que contiene y la relación de las mismas en las oraciones, la determinación del sentido gramatical del texto tiene que ser el punto de partida de la interpretación literal. Hermanos, no vamos a tener interpretación objetiva y precisa si no usamos gramática. Lógico, esta gramática también necesita, y cuando hablamos de gramática, lo dije anteriormente, estudiamos las palabras y las oraciones, el significado de las palabras y cómo estas palabras se conectan para formar ideas, pensamientos, pero también necesitamos el contexto histórico. Necesitamos, ¿verdad? Estudiar el ambiente y circunstancias en que se escribieron estas palabras o este mensaje en el que se escribió la escritura. Necesitamos entender el contexto gramatical, el contexto histórico. Entonces, creo que serían estos pilares fundamentales de la hermenéutica literal gramático-histórica, ¿verdad? La gramática en sus idiomas originales y el contexto, ¿verdad? El contexto histórico, cultural, el contexto del libro, el contexto del autor, todo lo que tiene que ver con lo que rodea este pasaje. Cuando hablamos de interpretación contextual, ¿verdad? Nos referimos al ambiente y circunstancias que los libros de la Biblia fueron escritos. Las palabras y las oraciones no existen aisladamente, por lo tanto, el contexto se tiene que estudiar para poder ver la relación que cada palabra mantiene con la que precede, con la que le sigue, y hay que estudiar el contexto inmediato, el contexto literario, el contexto del libro entero, etcétera. Entonces, algunos también le llaman hermenéutica literal histórico, gramatical, literaria, ¿verdad? Y cuando hablamos de literaria, estamos diciendo de que dentro de la Biblia encontramos géneros, ¿verdad? No pasamos por alto los géneros. Y cuando hablamos de hermenéutica literal, no estamos diciendo que pasamos por alto las figuras del lenguaje, que no vamos a tomar o a interpretar literalmente las figuras retóricas, no vamos a ser hiperliteralistas. Lo contrario a esta hermenéutica sería una hermenéutica alegórica, que es la que algunos usan, ¿no? Muchos usan esa hermenéutica alegórica. ¿Qué significa eso de hermenéutica alegórica o método alegórico? Bueno, es un método erróneo de interpretación en el que la persona le da un significado oculto que va más allá del sentido literal del texto. Es aquel significado que le da a la persona que no quiso comunicar, el significado que no quiso comunicar el autor original. Es un significado
alegórico, es un significado, ¿cómo se llama? Que solo está en la mente del intérprete. Entonces, la hermenéutica alegórica es una hermenéutica falsa, una hermenéutica no correcta. Le voy a dar un ejemplo, un ejemplo de una hermenéutica alegórica y una hermenéutica literal. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo del 10 al 14, Génesis 2 del 10 al 14, Moisés registró que un río salió del jardín del Edén y formó 4 ríos, a los cuales nombró, ¿verdad? Y luego dio detalles adicionales sobre ellos. Una interpretación literal es que Moisés describió un jardín físico y ríos físicos, literales, mientras que una interpretación alegórica dirían que el río del Edén significaba bondad, significaba sabiduría, ¿verdad? Y que los ríos significaban, por ejemplo, cualidades del carácter, por ejemplo. Eso sería alegórico, eso no es lo que el texto dice, ¿verdad? En su contexto. Entonces, la alegoría o el método alegórico es la idea, el alegorismo la alegorización es la idea, lleva o trata un pasaje, ¿verdad? Y busca un significado profundo en ese pasaje. Trata un pasaje no de manera normal y natural, sino que le da un significado oculto, ¿verdad? Un significado que solo está en la mente del intérprete. Nadie podría llegar a entender eso, ¿verdad? Que los 4 ríos que Moisés menciona en Génesis representan 4 cualidades del carácter. O, por ejemplo, también cuando alguien dice, bueno, las 5 piedras, yo escuché una predicación de alguien que decía que las 5 piedras que tomó David para matar al gigante Goliat representan los 5 ministerios, ¿verdad? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Wow, eso es, o sea, eso es alegorizar el texto. Eso no es entender el texto en su sentido normal y natural. Eso es sacar el texto fuera de su contexto, ¿no? Entonces no queremos hacer eso, hermanos. Queremos interpretar el texto haciendo uso del género literario en el que se escribió ese texto y también haciendo uso de la gramática y la historia, ¿verdad? En la que se escribió ese texto. Así que, hermanitos, hasta allí, hasta allí. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? ¿Hay alguna pregunta hasta allí? ¿Hay alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran añadir? Ok. Bueno, mientras se animan, entonces vamos a ver, hermanitos, vamos a ver cómo hacemos la interpretación, ¿verdad? Vamos a ir al grano, así como, hermano, ya quiero saber por dónde comienzo a interpretar el texto. Ya sabemos que observamos primero el texto, pero ahora queremos interpretar lo que el texto significa. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Bueno, recuerdan que estudiamos la gramática, es decir, el significado de las palabras y las oraciones. Entonces, para entender el significado de las palabras, ¿verdad? No solamente para identificar la morfología de las palabras, sino entender el significado de esas palabras, cada una de las palabras, qué significado tiene. Entonces, necesitamos, hermanos, hacer el estudio léxico de palabras clave. Estudio léxico de palabras clave. Un buen estudio de las palabras ilumina lo que significan los pasajes, especialmente aquellos que de otro modo se podrían malinterpretar. Y un buen estudio de las palabras ayuda a apreciar pasajes difíciles y teológicamente significativos. Thomas Scheiner observa y dijo lo siguiente: a veces el significado de una palabra puede cambiar el significado de todo el pasaje. Es por eso que necesitamos estudiar cada palabra de la Biblia. Preferiblemente en este estudio léxico de palabras claves ya vamos a ver qué tipos de palabras debemos estudiar, qué tipos de palabras. Recuerden que hay 9 tipos de palabras: artículos, interjecciones, preposiciones. En este estudio léxico de palabras clave vamos a identificar qué tipos de palabras nos ayudan a entender el significado de un pasaje. Entonces, cuando hablamos de estudio léxico, hermanos, estamos
Cuando hacemos el estudio léxico, estamos determinando el significado de palabras en todos sus contextos. Cuando queremos hacer estudio léxico de palabras clave, tenemos que determinar el significado de esas palabras en todos sus contextos. Esa es la idea. Entonces, cuando hablamos de una palabra, estamos hablando de una forma lingüística con la que están asociados pensamientos, sentimientos y funciones. Como tal, una palabra es un símbolo escrito o hablado. El significado de palabras, de una palabra, consiste en que en los pensamientos, sentimientos y funciones que están asociados con la palabra. El significado de una palabra es aquello que está simbolizado. Entonces, cuando nosotros leemos una palabra en la Biblia, la leemos, tenemos que saber que hay un pensamiento, hay una idea que se conecta con otros pensamientos, otras ideas. Por ejemplo, si lo vemos actualmente, cuando mi hija que tiene 19 meses ya aprendió a decir agua, agua me dice. Entonces, yo ya sé que ella tiene una necesidad fisiológica. Con solo que me diga agua, sé que tiene una necesidad fisiológica y yo tengo que buscar agua y tengo que tomarla de manera literal. Cuando ella me dice agua, yo no tengo que pensar, hermanos, en otra cosa más que en ese líquido, ¿verdad? Que no tiene sabor, ¿verdad? Que no tiene olor, y es el líquido que satisface esa necesidad fisiológica de mi hija. Y tengo que darle agua, no tengo que darle fresco, ¿verdad? No tengo que darle jugo. Entendemos que jugo es otra cosa, entendemos que Coca-Cola es otra cosa, pero agua ya, nosotros entendemos que es agua. Y yo entiendo el mensaje de mi hija cuando usa esa palabrita, agua. Hermanos, de la misma manera, cuando nosotros leemos la Biblia, hay un mensaje que Dios comunicó, el Espíritu de Dios comunicó a través del escritor inspirado al pueblo de Dios y usó palabras, y tenemos que entender el significado de esas palabras, no el significado para nosotros hoy, sino lo que significó para ellos, no lo que significa hoy para nosotros, sino lo que significó para ellos. ¿Cómo debían entender ellos esas palabras, esas oraciones, esas ideas, eso que se escribió? ¿Cómo debían entenderlo? Entonces, por eso necesitamos hacer un estudio léxico. Y este es uno de los principios, recuerden, hermanos, principios de una hermenéutica literal. Estudiamos la gramática, ¿verdad? Y el significado de las palabras, el uso de esas palabras y el significado de esas palabras, o la función de esas palabras y el significado de esas palabras. Entonces, ¿cuáles son los pasos para realizar un estudio de palabras de un texto bíblico? ¿Cuáles son los pasos para realizar un estudio de palabras de un texto bíblico? Bueno, les voy a dar 4 pasos rápidamente. Elija una palabra clave en su texto para estudiarla. Primer paso, abrimos la Biblia, ¿verdad? La hemos observado, hemos leído detenidamente, con paciencia, dependiendo del Señor, y ahora vamos a empezar a analizar el texto, el contenido del texto. Queremos interpretar el texto, lo que el escritor quiso decir a la audiencia original. Entonces, para entender los pensamientos del escritor, yo necesito entender cada una de las palabras. Entonces, voy a tomar una palabra clave, elegir una palabra clave. Estas palabras, hermanos, preferiblemente deben estudiarse en el griego, no en el español. Recuerden que la Biblia se escribió en el Nuevo Testamento en griego y en el Antiguo Testamento en hebreo y algunas porciones en arameo. Entonces necesitamos estudiar estas palabras en el griego. Entonces, cuando el estudiante, ¿verdad? Cuando estudie, perdón, el Nuevo Testamento, encontrará regularmente palabras que le intrigan. Es posible que no esté seguro de lo que significa una palabra, ¿verdad? De lo que significa una palabra, o que tenga una buena idea. Pero claramente a usted le debería, o sea, usted tiene que profundizar en el estudio de esa palabra. Aunque se le venga a su mente una idea, yo creo que esta palabra significa, no tiene que quedarse con esa idea, eso es subjetivo. Tiene que estudiarla, saber cómo se usó, ¿verdad? Cómo se usó. Entonces necesita estudiar esa palabra clave. Todas esas palabras que tal vez ocurren una vez en la Biblia, o palabras que son un poco confusas, palabras que tienen contenido teológico, ¿verdad? Entonces,
en primer lugar, usted debe estudiar una palabra que sea, por ejemplo, confusa. ¿Qué tipo de palabra clave? ¿Qué tipo de palabra es clave en su texto? Bueno, una palabra que sea confusa, que sea desconcertante para usted cuando la lea. Por ejemplo, profecía. Hoy en día ha habido mucha confusión con esto de las profecías, ¿no? El don de profeta, etcétera. Entonces, tome una palabrita y sepa que esa palabra es una palabra clave para estudiar. Estudie una palabra que sea teológicamente significativa, como por ejemplo propiciación, imputación, imputar, redención. Puede estudiar verbos, puede tomar palabras que sean verbos o sustantivos o adjetivos, ¿verdad? O algunas formas no personales del verbo, como por ejemplo algún infinitivo, algún gerundio, ¿verdad? Algún participio. Las palabras claves no deben ser, por ejemplo, preposiciones. Esas se reservan más para el estudio sintáctico. Una palabra clave es una palabra clave, pero para el estudio sintáctico, pero para el estudio léxico, preferiblemente los sustantivos, adjetivos, verbos, ¿verdad? Formas no personales del verbo, infinitivos, gerundios, participios. eh, Tal vez se me escape alguna ahí, pero este tipo de palabras debe estudiarlas, debe estudiarlas. A los adverbios también. Entonces, estudiar una palabra cuyo significado no está claro en algunos pasajes, como por ejemplo la palabra primogénito. Es una palabra un poco rara también, tiene contenido teológico, pero también no, es un poco así como que el significado no está claro, porque sabemos que primogénito, en nuestro contexto usamos primogénito para el primero, por ejemplo, en nacer. Cuando hablamos del orden de nacimiento, el primero en nacer, entonces eso puede crear confusión. Por ejemplo, en Colosenses 1, ¿verdad? 15, que dice el primogénito de toda creación. Entonces, tenemos que saber que es una palabra un poco confusa ahí. Entonces, vamos a tomarla para estudiarla y saber cuáles son los rangos de significados que hay, que eso nos lleva al segundo punto. Pero antes de pasar al segundo punto, quiero también decirle que una palabra clave para estudiar puede ser una palabra que aparezca con frecuencia, ¿verdad? La palabra amor, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, te amar, amor. Y el mundo. También la palabra predestinar, por ejemplo, evangelio, justificar, etcétera, en Romanos. Entonces, estudie también una palabra con sinónimos y antónimos. Por ejemplo, amor y odio. Esas son palabras que debe estudiarlas. Carne en contraste con el espíritu. Estudie palabras con significado figurado, como carne, por ejemplo. La palabra carne se usa de manera figurada. Pastor, la palabra pastor se puede usar de manera literal como de manera figurada. Entonces, estudie ese tipo de palabras. Esas son palabras claves. Estudie ah, aquellas palabras que aparecen con frecuencia, perdón, que aparecen tal vez una sola vez en la Biblia, ¿verdad? Y esas creo que son las más fáciles de, de, de extraer el significado porque aparecen solo una vez en la Biblia, entonces no ha tenido cambios, no ha tenido otros usos en otros contextos, entonces esas son palabras que es más fácil identificar el significado. Casi siempre esas palabras que le llaman apax legómena aparecen más en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento aparecen algunas también ahí. Así que, hermanitos, pasos para realizar un estudio de palabras de un texto bíblico. Elija una palabra clave en su texto para estudiarla, número 1. Número 2, descubra la gama de significados de la palabra en el Nuevo Testamento. A esto también se le llama polisemia, que tiene que ver con las diferentes gamas de significados que tiene una palabra. La mayoría de palabras en la Biblia, hermanos, tienen diferentes significados por los contextos. Recuerden, al final vamos a ver que para poder identificar el significado de una palabra, el significado de una palabra siempre nos lo va a dar el contexto ¿verdad? El contexto es lo que determina cómo el escritor usó, ¿verdad? Esa palabra y el significado que llevaba esa palabra para que la audiencia original la entendiera. El contexto, hermanos, es lo supremo, ¿verdad? Es lo que determina en todos los casos, hermano, en todos los casos, el contexto. Pero claramente también hay algunas maneras de poder
identificar el significado de una palabra, otros elementos que debemos incluir, como los que estamos viendo, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Descubra la gama de significados de la palabra en el Nuevo Testamento. ¿Cómo esa palabra es usada, por ejemplo, en todo el Nuevo Testamento? La palabra justificación, ¿verdad? Cómo se usó por Pablo, por Pedro, por Santiago, ¿verdad? Por Pablo, por Santiago. Entonces tenemos que ver las gamas de significados, aún como Pablo la usó en el mismo libro, allí en Romanos, justificación, justificar, justo, etcétera. Entonces tenemos que ver la gama. Esto es un trabajo un poco arduo, hermanos. No es fácil, esto requiere tiempo. Recuerden que las palabras tienen, de acuerdo a su contexto, una variedad de significados. Por ejemplo, miren, el verbo ir, la Real Academia de la Lengua Española, para el verbo ir, tiene 88 categorías distintas de definiciones para ese verbo ir. Oiga, 88 categorías distintas o significados distintos para el verbo ir de acuerdo al significado, de acuerdo al contexto. Y muchas de esas categorías se dividen en muchas definiciones más precisas. Entonces, el verbo ir en el español, no puede contener todos esos significados al mismo tiempo. Ni tampoco puede uno hacer que signifique lo que uno quiere. Hay que interpretar el significado de esa palabra en su contexto. Entonces tenemos que descubrir la gama de significados. Hermanos, si en ustedes, en el caso de que van a estudiar estas palabras en el español, las traducciones ayudan mucho, hermano. Las traducciones. Es importante que tengan varias traducciones para que vean cómo los traductores traducen esas palabras del griego. Yo sé que yo les voy a enseñar más adelante en la parte práctica cómo ir a la concordancia Strong para ver esa palabra en el griego, luego pasar a los léxicos. Y si tienen logos, es una gran ayuda. Y si tienen, pues, tal vez My Bible también, hay diccionarios y concordancias que van a ayudar mucho, léxicos también. Así que, hermanos, descubra la gama de significados de la palabra en el Nuevo Testamento. Recuerden, cada palabra en el Nuevo Testamento significa una cosa, lo que el autor quiso decir. El contexto revela lo que el autor quiso decir. Entonces, el tercer paso para realizar un estudio bíblico de palabras de un texto bíblico es comparar cómo funciona la palabra en la Septuaginta. Ahora, yo sé que esto, hermanitos, para ustedes que están solo con el español, el castellano, pues va a ser difícil porque la Septuaginta es una traducción del griego, perdón, es una traducción al griego del Antiguo Testamento, o sea, es una traducción del hebreo, del canon hebreo al griego, ¿verdad? Aunque se añadieron otros libros ahí apócrifos, pero la Septuaginta es una traducción del canon hebreo al griego. Entonces, eso sucedió antes de Cristo, ¿verdad? Esa Septuaginta. Y hay uno, cuando está viendo las palabras griegas, uno puede ir a la Septuaginta a ver cómo se tradujo del hebreo y entender también el contexto donde se tradujo esa palabra del hebreo al griego y ver cómo tiene relación con el pasaje que uno está estudiando. Así que esto es más que todo cuando ustedes conozcan el griego, que esto va a ayudar a poder, en cierta manera, ampliar el significado de esa palabra. La palabra en la Septuaginta puede arrojar más luz sobre lo que la palabra podía significar en algunos pasajes en el Nuevo Testamento. Y otro paso podría ser determinar el significado más probable de la palabra en los pasajes claves del Nuevo Testamento. Entonces usted va a determinar el significado más probable de la palabra en los pasajes claves del Nuevo Testamento. Y aquí va a ser un proceso de eliminación. Entonces aquí usted va a, a ver cómo esa palabra se usa en su párrafo del texto, en todo el libro, cómo se usa por otros escritores. Entonces va a encontrar la gama de significados de esa palabra y luego va a ir a hacer un proceso de eliminación, ¿verdad? Porque, repito, el contexto le va a ayudar a usted a saber el uso de esa palabra, ¿verdad? Cómo la audiencia original debía entender esa palabra. Así que es otro paso para realizar un estudio bíblico de palabras de un texto bíblico, ¿verdad? Hacer un proceso de eliminación hasta que usted determine el significado más probable de la palabra en los pasajes claves, ¿verdad? Esta es la mayor recompensa de todo el trabajo de estudio de las palabras. Aquí es donde se pone todo junto y se determina lo que significa una palabra en un pasaje concreto.
Si ha trabajado con diligencia para descubrir la gama de significados en el Nuevo Testamento y tal vez aún en la Septuaginta, entonces está usted preparado para evaluar lo que probablemente significa una palabra en un pasaje. Entonces, ya para ir terminando, hermanos, por ejemplo, pueden ir viendo ahí los recursos disponibles para encontrar el uso de las palabras. Ya vamos a terminar. Podemos usar diccionarios, Vine, Strong, léxicos, de Tuggy, por ejemplo, algunos comentarios exegéticos. Tenemos que tener cuidado de más que todos los comentarios porque podemos viciar el proceso en cierta manera por querer estudiar el significado de una palabra. Nos vamos a leer la interpretación de ese pasaje, entonces no queremos hacer eso, queremos solamente entender a cómo este intérprete, valga la redundancia, interpretó esta palabra, porque en los comentarios el intérprete ya ha usado ciertos léxicos, ciertos diccionarios y le ha dado la interpretación, ¿verdad? De él. Entonces no queremos nosotros repetir lo que otro dice, solo comparar o verificar lo que otro interpretó. No queremos repetir, ¿verdad? Y al final plagiar lo que otro dijo. Entonces queremos hacer el estudio inductivo, ¿verdad? El estudio inductivo de esas palabras y nosotros mismos extraer el significado de esas palabras en su contexto. Entonces las metas del estudio de las palabras bíblicas, debe ser, hermanos, y estas son las metas a las que ustedes deben aspirar cuando estudian una palabra, cuando hacen el estudio léxico de palabras claves. Comprender cómo usaban esa palabra en ese tiempo. Cómo usaban esa palabra en ese tiempo. Para ello necesita diccionarios, algunos, a veces comentarios, cómo se usaba, ¿verdad? Léxicos, cómo se usaba esa palabra en ese tiempo. Conocer cómo los autores bíblicos usaban esa palabra, como Pedro la usaba, como Pablo la usaba, como Santiago la usaba, como la usaron los escritores bíblicos. También la meta debe ser suya y mía como intérpretes de la Biblia, conocer cómo el autor del texto usó esa palabra. O sea, yo tengo una palabra, cómo se usaba en aquel entonces, cómo la usaron otros autores bíblicos y cómo la usó el autor que escribió ese texto, Pablo, cómo la usó él mismo. Probablemente Pablo usó esa misma palabra de otra manera en otro pasaje, en otro contexto. Entonces tenemos que estudiar cómo la usó el escritor, ¿verdad? En ese texto. Y luego definir cómo se usó esa palabra en ese contexto específico. Cómo se usó esa palabra en ese contexto específico. Específicamente en ese contexto, cómo se usó esa palabra. ¿Cuál es el significado que tenía? La palabra baleada, por ejemplo, en Honduras, tiene relación con alimento. La palabra baleada en México tiene relación con una masacre. Entonces, son dos contextos distintos, dos culturas distintas. Tenemos que entender cómo la usó Pablo hacia una audiencia y cómo la usó esa misma palabra en otra audiencia. Ahí puede haber alguna ayuda, ¿verdad? Por las audiencias lectoras y por el contexto cultural, social, etcétera. Todos los contextos. Necesitamos estudiar cada palabra en su contexto. Ya para terminar, hermanos, con esto termino. ¿Qué evitar en el estudio de palabras? ¿Qué evitar en el estudio de palabras? Bueno, tenemos que evitar la falacia etimológica. En otras palabras, querer definir una palabra por su raíz o el origen o la evolución en el tiempo. Ayuda la etimología, pero no siempre, hermanos. Sería una falacia, como dice el doctor D.A. Carson, una falacia exegética que vamos a encontrar el significado de una palabra a través de su etimología. No. ¿Por qué, hermanos? Porque, bueno, por ejemplo, si usted quiere estudiar la palabra conocer en el griego, que es anaginosko. Bueno, ginosko es conocer, ¿verdad? Ginosko es conocer, pero en el español se traduce como conocer. Pero la palabra griega anaginosko, se forma de un prefijo ana y una palabra ginosko, ¿verdad? Entonces, ana significa arriba y ginosko conocer. Entonces, la palabra griega anaginosko, cualquiera podría decir, bueno, la palabra griega anaginosko se puede traducir como conocer arriba.
porque etimológicamente está compuesta por ana y ginosco. Ana, conocer, perdón, ana, arriba, ginosco, conocer. Entonces, esta palabra significa conocer arriba. Pero no, hermanos. La traducción de esta palabra anaginosco significa literalmente leer, leer. Vean que no tiene nada que ver con conocer arriba. Leer. Si usted traduce anaginosco, lo va a traducir como leer, no como conocer arriba. Entonces, la etimología no nos ayuda mucho. En otros casos sí, pero en algunos casos no. Así que tenemos que tener cuidado con este peligro en el estudio de las palabras. También otro, por ejemplo, es la falacia de la etimología anacrónica. La falacia de la etimología anacrónica nos dice que el significado, o sea, es atribuirle un significado a esa palabra que pertenece a otra época distinta a la que existe, esa palabra, a la que existía. Ese es un peligro. Determinar el significado de una palabra mediante una etimología anacrónica. Un anacronismo es algo que pertenece a una época distinta a la que existe. Por ejemplo, si estuviera viendo una película que intenta recrear escenas de la Segunda Guerra Mundial en los años 40, ¿qué pensaría si un general, cuando esté viendo esa película usted de la Segunda Guerra Mundial, qué pensaría usted si un general en esa película se pusiera a hablar con un iPhone? Imagínense, la Segunda Guerra Mundial, un general con un iPhone, diríamos, bueno, eso es un anacronismo, porque Apple no lanzó el primer iPhone sino hasta el 2007 y la Segunda Guerra Mundial no fue en el 2007, ¿verdad? Entonces, por desgracia, algunas personas aplican significados de una época a la época de la Biblia, como por ejemplo, lo más común que hemos escuchado acerca de la palabra poder, cuando dicen Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y la gente dice, miren, la palabra poder es dinamita, ¿verdad? La palabra poder es dinamita, se traduce como, porque la palabra poder se traduce como dunamis, perdón. Y todos sabemos cómo suena, ¿verdad? La dinamita. Entonces la gente dice, bueno, dunamis, dinamita. Entonces piensan que la palabra poder se deriva de dinamita. Y realmente no es así. Y la gente le aplica ese significado a poder, a la palabra poder, el significado de dinamita. Y la dinamita, hermanos, no existía en el tiempo de Pablo. Pablo ni sabía de dinamita. La dinamita viene de una palabra sueca, dynamit, y es un material explosivo que ni siquiera existía en los tiempos de Pablo. ¿Cómo la iba a usar Pablo para ellos? ¿Cómo Pablo le iba a decir a los hermanitos, hermanos, el evangelio es dinamita si no existía en ese entonces? La dinamita la inventó Alfred Nobel y la patentó en 1867. Muchos años después de que Pablo escribió Romanos. Así que ni existía esa palabra dinamita, no estaba la idea. Entonces, pero las personas hacen eso y dicen que el evangelio es dinamita. Entonces, eso es una falacia de etimología anacrónica, ¿verdad? Atribuirle significados que pertenecen a otra época distinta a la que existe. Y voy terminando, hermanos. Y otro falacia o peligro que debemos evitar en el estudio de las palabras es transferirle toda la totalidad semántica, todos los significados que tienen las palabras a una sola palabra. Aplicar todos los significados a una palabra. Por ejemplo, la palabra seguir, ¿verdad? Seguir en la Biblia, cuando uno de los discípulos le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces pensamos que seguir es ir detrás y queremos aplicarle ese significado a todas las palabras donde dice seguir. Pero ahí en ese contexto, seguir no significa ir detrás de alguien, sino seguir significa ser discípulo, ¿verdad? La idea, el significado en su contexto. Este discípulo o este creyente quería ser discípulo de Jesús. Cuando decía la gente le seguía, no significa que la gente quería ser discípula de Jesús, sino que ahí sí se usa esa palabra de ir detrás de Jesús. Querían seguir a Jesús, ir detrás de él, pero no ser sus discípulos o ser discípulos de Jesús. Y el último peligro que debemos evitar en el estudio de palabras es el significado poco probable o desconocido. Bueno, estas falacias, ustedes pueden encontrar más falacias exegéticas en el libro de D.A. Carson. Pueden descargarlo, perdón, pueden comprarlo, digo descargarlo en Logos, pero pueden comprarlo en Logos, está disponible, o comprarlo en Amazon, este libro de falacias exegéticas de D.A. Carson. Creo que él da como unas 16 falacias por ahí.
Entonces, hemos tomado 4 de esas 16. El significado poco probable o desconocido es apelar a un significado desconocido o poco probable de una palabra. O sea, atribuirle un significado totalmente desconocido, como por ejemplo, cuando dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer. Entonces los que defienden el igualitarismo dicen que esa palabra cabeza no significa autoridad, sino significa otra cosa, ¿verdad? Le dan otro significado. Más que todo el significado que le dan es de bondad, ¿verdad? No le dan el significado de autoridad. Entonces ellos le dan de fuente, es la idea. Ellos le dan el significado de fuente. A la palabra cabeza, ellos le dan significado de fuente, pero no es ese significado, es el significado de autoridad por el contexto. Pero los que defienden que la mujer puede cumplir funciones de hombres dentro de la iglesia, ¿verdad? Como ser pastores y todo eso, dicen que esa palabra cabeza, que el hombre es cabeza de la mujer, etcétera, dice que no, que la mujer es igual que el hombre porque la palabra cabeza significa fuente, no significa autoridad, ¿verdad? Entonces, ese darle un significado poco probable o desconocido porque no encaja con el contexto. Así que, hermanos, habiendo dicho esto, vamos a detenernos aquí y luego vamos a dejar tiempo para aplicar, ya hacer un ejercicio práctico de estudio de palabras. Así que les agradecemos, hermanitos, por su atención. No solamente a ustedes, los alumnos de la clase, sino a todos los que nos estuvieron viendo a través de Facebook. Esperamos que este estudio que se impartió hoy pueda ser de edificación, de beneficio para su estudio personal y deseamos, hermanitos, que consideren este instituto, ¿verdad? Este instituto, si usted no puede ir a CEPE Honduras, no puede entrar a CEPE Global, pero usted es una mujer y quiere estudiar mejor para enseñar mejor la palabra de Dios a niños, etcétera, a mujeres, entonces entre a IME. Si usted es un joven, si usted es una persona que no puede ir a CEPE, recomendamos CEPE al 100%, pero si no puede ir a este seminario, por cualquiera que sea la razón, ingrese a IME y aquí le vamos a capacitar para que usted pueda ser preciso en interpretar la Biblia, en analizar la Biblia para comunicar lo que Dios quiso comunicar a la audiencia original. Recuerden, el objetivo de esta unidad, ya para finalizar, es que el alumno sea capaz de aplicar los pasos del proceso de exégesis bíblica a una epístola del Nuevo Testamento a fin de extraer lo que el autor original quiso comunicar a su audiencia original. Y eso es lo que queremos, decir lo que Dios quiso decir. No lo que nosotros queremos decir, sino comunicar, explicar el mensaje de Dios a su pueblo. Que el Señor les bendiga, hermanitos. Nos vemos en media hora, los alumnos de la clase. Nos tomamos el receso en este momento. Dios les bendiga a todos. Buenas noches.